buenos días a todos. Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Publicidad. Bien, como ya sabréis todos, y para quien no sepa aún, hoy es jueves, continuamos con nuestra sección preferida, escándalos de empresa. Eva, ¿podrías hacernos un breve resumen de por dónde nos quedamos? Faltaría más. Si mal no recuerdo, la semana pasada estuvo con nosotros Guadalupe Álvarez, una ex trabajadora de la agencia de comunicaciones Personali. El escándalo fue protagonizado por Marcelo Altuna, uno de los socios que fue denunciado por acoso sexual y diversos maltratos. Además, también estuvo... Sí, ya me acuerdo. Una historia cuando menos interesante y que podéis encontrar en nuestra página web. Pero hoy la empresa protagonista será Accenture Limited. O debería decir Andersen Consulting. Bueno, Miriam, lo cierto es que la empresa actualmente se llama Accenture Limited. Sin embargo, esto es así desde el 1 de enero de 2001. Entonces, ¿es cierto que anteriormente se llamaba Andersen Consulting? Así es. ¿Y por qué cambió de nombre tan repentino? Bueno, Miriam, pues según he estado investigando, esta empresa fue fundada en 1989 bajo el nombre de Andersen Consulting, pues uno de los socios más importantes de la empresa era Arthur Andersen, una auditoría prestigiosa fundada en 1913. Sin embargo, un problema financiero por parte de uno de los clientes de Arthur hizo tambalear toda la reputación de esta empresa. Es aquí donde empezó la batalla legal entre Arthur y Andersen Consulting. El 7 de agosto de 2000 se elimina cualquier tipo de vínculo o relación contractual y económica entre ambas empresas, pues la Corte Internacional de Arbitraje de París permitió que Andersen Consulting rompiese sus lazos con Arthur Andersen, pero a su vez la empresa se vio obligada a devolver su nombre, convirtiéndose así en Accenture Limited. Interesante, pero ¿qué pasó tras aquello con Arthur Andersen? ¿Y por qué se produjo esta batalla legal exactamente? Bueno, tengo una ligera idea, pero ¿quién mejor para explicarlo que alguien que lo vivió con sus propios ojos? Buena idea, Eva, pero ¿con quién vamos a contactar? Porque Arthur desgraciadamente ya no se encuentra entre nosotros. No, pero su nieto sí, y además habla español. No me digas. Pues así te lo digo, Miriam. Le damos la bienvenida a Alex Andersen. Hola, buenos días a todos. Qué sorpresa, Alex, de tenerte con nosotros y poder saber un poquito más de qué fue lo que pasó con Anders Consulting. ¿Cómo recuerdas esta historia, Alex? ¿Llegaste a conocer bien a tu abuelo? Bien, yo por aquella época era una bola de pañales. Pero sí, recuerdo bien la historia que me contó mi padre. Cuéntanos, somos todo oídos. Bien, pues a ver, yo recuerdo escuchar a mi padre hablar de mi abuelo y el gran juicio. Este duró exactamente 5 semanas y no logró un consenso sobre la culpabilidad o inocencia de la auditoría. Mi abuelo contaba que fue agotador. Lo acusaban de destruir documentos con ánimo de obstaculizar las investigaciones sobre la contabilidad de Enron. Tengo que destacar que mi abuelo rompió los principios, buscando la rentabilidad inmediata. Por un momento fueron los triunfadores de la crisis interna que ellos mismos se habían creado, en Andersen Consulting, hoy Accenture, crisis que precedió el caso Enron. Este triunfo se debió obviamente no a la bondad de la demolición de los principios, sino a los errores cometidos por mi abuelo, Arthur Andersen. No solo fue incapaz de gestionar la citada crisis interna, sino que además, cuando estalló el caso Enron, del cual mi abuelo es el culpado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos 3 años más tarde, le faltó la habilidad y finura necesaria para demostrar antes del fallo que la acusación del Departamento de Justicia era improcedente. Además, la política de comunicación de la dirección de mi abuelo durante todo el proceso fue manifiestamente mejorable, al igual que lo fueron sus relaciones con los partidos políticos norteamericanos y demás grupos de opinión. Es cierto que el caso Enron se produce en un momento de extrema debilidad de mi abuelo, provocada por la mencionada crisis interna, pero la dirección no fue capaz de obviar tal debilidad. Mi abuelo ya era mayor por aquel entonces. La empresa fue fundada en 1913, quiero recordar, y llegó a convertirse en una de las 5 mayores compañías auditoras del mundo. Pero al llegar a esa crisis supuso el despido de 7.000 de sus 26.000 empleados, y eso fue bastante duro para él. Mi padre me cuenta que mi abuelo siempre le decía cuando era pequeño: consigue estos valores que te cuento y triunfarás en el mundo laboral. Esfuerzo, trabajo, autodisciplina, servicio al cliente a cualquier precio, poniéndolo por delante de todo, incluso de los intereses personales. Franqueza, honestidad, apoyo, afán de superación y lealtad. Para Andersen, así lo llamaba yo. Recuerdo que pocas veces lo nombraba como abuelito. La multa impuesta fue lo que menos le importó, y fueron unos $500.000. Pero lo que más le dolió a mi abuelo fue que además se privó a la compañía de poder seguir ejerciendo sus funciones de auditoría y asesoría para las sociedades registradas en la bolsa de valores de los Estados Unidos. La empresa de mi abuelo no pudo recuperarse de la pérdida de prestigio y capital humano
y fue incapaz de retomar la actividad profesional anterior, ni siquiera a menos escala. ¿Cómo decirlo? Un final trágico empresarial, pero ¿qué le diría a mi abuelo que tras lo sufrido le llegaron cosas maravillosas? Nací yo, por ejemplo. En 2009, Carmelo Canales y Francisco Paco publicaron el libro El legado de Arthur Andersen, un modelo de culto a la excelencia. El libro resume los principales hitos de la historia de mi abuelo, Arthur Andersen, desde su fundación en 1913, y analiza los principios básicos del modelo Andersen y su aplicación en la práctica para finalizar con lo que denominan la descompensación del modelo. Mi abuelo falleció y eligieron como sucesor a un joven socio de 29 años que se llamaba Leonard Spake. Mi abuelo era un buen hombre. Tuvo sus errores como cualquier persona ha tenido en su vida, y él solo intentó llegar a lo más alto, pero claro, no todo se consigue. Bueno, Alex, antes de concluir, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros y estamos de acuerdo que toda persona comete errores y no por eso deja de ser una buena persona. Por supuesto, Miriam. Seguro que Alex guarda tantos recuerdos bonitos de su abuelo que esta historia es simplemente un suceso guardado en un rincón.